Quisiera que, por favor, abra su Biblia en Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos a leer una porción muy generosa de la Escritura. Así que le pido, por favor, que esté muy atento. Si ya encontró, me dice amén. Primera de Timoteo capítulo 5. No escucho amén todavía, poco amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Hermanos, me gustaría pedirle, por favor, pongámonos de pie para honrar la palabra del Señor. Vamos a leerla todos juntos. Dice la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos hoy, Señor, que tú nos hables. Creemos que tú haces nuevas todas las cosas.
Tú creaste el universo hablando. Tú mandaste a que se predique el Evangelio porque a través de la predicación, Señor, y a través de hablar tu palabra, los corazones son transformados. Tú le dijiste a aquel profeta, estos huesos secos van a recibir vida cuando tú les hables. Y aquel profeta proclamó, huesos secos, oigan palabra de Dios. Señor, creemos que la vida viene de oír tu palabra. Háblanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Toma asiento, hermano. La verdad que es un gusto poder verlo hoy. Bueno, hace poco hicimos un viaje ministerial a la ciudad de Córdoba para lo que fue una capacitación, el weekend de 9 marcas, ¿así se llamaba, Jamie? Creo que sí. Bueno, ¿qué pasó? Estuvimos allá 3 días capacitándonos y teníamos a veces un tiempo libre en las tardes. Y como estábamos parando en Carlos Paz, íbamos a un río que estaba ahí cerca, a una cuadra, exactamente 2 cuadras del lugar donde estábamos parando. Y bueno, no sé si alguno conoce los ríos allá en Córdoba, son muy chiquititos, uno los puede pasar caminando. Y hay muchas piedras. Entonces, el agua es muy transparente. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando estábamos ahí, empezamos a ir a ver el agua. ¿Y qué hace una persona cuando tiene piedra y hay agua? ¿Qué hace? A ver, usted está acá. Juega al sapito, hermano. Es muy fácil. Entonces, ¿qué hacíamos? Agarrábamos la piedra y tiramos. Y Jamie estaba muy sorprendida porque su papá hacía que la piedra pique varias veces. ¡Ah, asombroso! Nada extraordinario, pero para una niña que nunca había visto eso era como, le llamaba la atención. A mí me quedó doliendo el brazo porque necesita fuerza, ¿no? Para que esto ocurra. Pero cuando terminábamos de hacer ese juego o lanzar la piedra iba picando 1, 2, 3. Como yo la tiraba, picaba como 6 veces. No, mentira. Picaba como máximo 3, ¿no? Pero cuando terminaba de picar, usted podía ver que había un camino que se había delimitado por cada vez que la piedra había picado en el agua. Y se notaba un camino muy fácil de seguir. Porque cuando la piedra lanzada picaba y dejaba una marca. Bueno, de la misma manera, Pablo, en su carta de primera de Timoteo, está haciendo algo parecido. Él, desde que comienza la carta a primera de Timoteo, él está tocando un tema que se va repitiendo una y otra vez. Y nosotros, si miramos a lo largo de toda la carta de primera de Timoteo, vamos a ver ese camino que es muy fácil de ver, porque en cada capítulo vamos a ver que una y otra vez se va repitiendo el mismo tema. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es la línea melódica que se repite en toda la carta de primera de Timoteo? Es la apostasía. La iglesia de Éfeso se había descarriado por causa de líderes que habían dejado la palabra de Dios para dejarse llevar por vanas palabrerías. Entonces, Pablo manda a Timoteo para que se pueda recuperar el orden bíblico. Así que esto es lo que nosotros vemos en toda la carta de Timoteo. Y en nuestra porción, aunque no la haya visto todavía, vamos a ver que una y otra vez se repite el tema de la apostasía. ¿Recuerda el pasaje que dice que el que no provee para lo de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo? Había apostatado. Las viudas jóvenes que se habían apartado se apartan en pos de Satanás, apostatan. Entonces, una y otra vez, Alejandro e Himeneo fueron excomulgados por Pablo porque habían apostatado de la fe. Pablo le dice a Timoteo que persevere en la doctrina para que pueda perseverar y no naufragar en cuanto a la fe. Una y otra vez. El tema central de la apostasía, el de la carta de Pablo en 1 Timoteo, es alertar contra la apostasía. Así que nosotros lo vamos a ver. Pero para entender mejor nuestro pasaje, yo quiero hablar de un concepto que es necesario para
que podamos ver a través de ese principio todo lo que acabamos de leer. El concepto es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Muchas veces lo encontramos en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús se presenta y dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un lugar, pero no es un lugar físico, sino es un lugar espiritual, donde los hijos de Dios viven según la ley del rey de ese reino. En Colosenses nosotros podemos encontrar que Pablo dice que nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su Hijo amado Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en el reino de Dios? Yo sé que estoy en el reino de Dios porque sigo las leyes del reino de Dios y porque además se hace evidente por cómo vivo y por mi conducta. Si yo vivo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, es porque estoy en el reino de Dios. Si no, no importa lo que crea mi mente o lo que yo me auto quiera convencer. Si yo no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, es porque no estoy en el reino de Dios. Juan dice más claramente, dice que el que practica el pecado no es hijo de Dios. Así que la evidencia de que yo estoy viviendo en el reino de Dios es que yo acepto vivir bajo las normas y las reglas de Dios. Y en este reino no es que hay algunas reglas y hay un vacío legal en el cual yo puedo moverme con total libertad, sino que todo está reglado. Dios no dejó nada librado a la imaginación. Todo está arreglado por Dios. Y las reglas del reino de Dios afectan todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Todo es afectado por el reino de Dios. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Jesús dijo, el reino de Dios es como un poco de levadura, los panaderos atentos, es como cuando se esconde un poco de levadura en la masa hasta que todo es leudado. La masa, cuando es afectada por la levadura, no es que la levadura solamente afecta una parte y la otra parte queda sin leudar. ¿Ustedes saben lo que pasa? Todo es leudado. Así que el reino de Dios afecta todo y lo cambia todo en nuestras vidas. Si yo vivía de una manera, cuando estoy en el reino de Dios, cambio totalmente, no una parte, totalmente, por el reino de Dios. Pero ¿cómo es que ese cambio se produce? ¿Cómo es que llega ese cambio a nosotros? ¿O cómo es que se efectiviza ese cambio a nosotros? Este cambio se hace a través de la iglesia. Lo vuelvo a repetir, este cambio se hace a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios. Es el lugar donde la gracia de Dios se aplica a los corazones de sus hijos. Dios ha decidido que la iglesia sea el lugar de restauración de los pecadores en los cuales antes vivían de acuerdo a este mundo y ahora entran a su reino, en su iglesia. Y a través de la iglesia, estos corazones son transformados y son capacitados para vivir de acuerdo a su voluntad, en su reino. Así que en este pasaje que acabamos de leer, que es muy abundante, quiero que usted mire y que preste atención de que todo lo que acabamos de leer son reglamentaciones del reino de Dios. Y que el reino de Dios trabaja a través de la iglesia, que tiene incidencia activa e intencional. No es que la iglesia opera casualmente. Viene la persona a la iglesia y ya es cambiada. No es así. Sino que hay incidencia activa. La iglesia trabaja activamente e intencionalmente en todos los aspectos de los creyentes que se unen a la iglesia local. Amén. Bueno, hoy en mi predicación voy a exponer, siguiendo el hilo que Pablo insiste en recordar al joven Timoteo, que es la apostasía, una y otra vez. Voy a tratar de ser fiel a eso.
Y teniendo en mente esto, también quiero mostrarle con argumentos de la palabra cómo es que Dios tiene cuidado, es misericordioso, tiene favor y da gracia para que los creyentes vayan creciendo y tengan madurez espiritual a través de la intervención y por medio de la iglesia local. Y si alguno, después de exponer este texto, necesita que sus vidas se ajusten aún más a la voluntad de Dios, habrá entendido el mensaje. Y la iglesia va a ser fortalecida porque va a entender la función que tiene y el rol que tiene de poder establecer el marco legal por el cual Dios quiere que andemos. Pero también vamos a ser llamados a obedecer y ajustar aquellas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Pero si alguno después de escuchar este texto, aún así, rechaza a lo que se ha expresado en este lugar, es porque tal vez o está apostatando de la fe o porque necesita arrepentirse y entrar en el reino de Dios. Amén. Bueno, la estructura de nuestro pasaje es muy sencilla, aunque es larga, es sencilla. Y lo que vemos en este pasaje son reglamentaciones para distintos tipos de personas que están dentro del reino de Dios, que es además administrado por la iglesia. Entonces, distintas reglamentaciones para distintos tipos de personas dentro de la iglesia local. Y vemos, las primeras reglamentaciones las vemos en del versículo 1 al versículo 16. Son reglas de Dios para el ámbito familiar. ¿Cómo es que Dios ha determinado que la familia viva y cómo debe ser afectada por la palabra de Dios? Esto en el ámbito familiar. Del versículo 17 al 25 vamos a ver cuál es la reglamentación de Dios en el reino de Dios y en la iglesia que se debe o que Dios ha determinado para que se tenga en cuenta a los ancianos, a los pastores de la congregación. ¿Cómo Dios determinó que se debe tratar a los ancianos? ¿Cómo es que la iglesia debe tener en consideración a los pastores? Y por último, es del capítulo 6, del versículo 1 al 2, es cómo es que se deben relacionar las personas en relación de dependencia, cómo es que un creyente debe comportarse en el trabajo. Así que, bueno, comenzamos nuestro pasaje, el versículo 1 del capítulo 5 de 1 de Timoteo. Miren lo que dice la palabra de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madre, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Qué nos está diciendo el texto acá? El texto nos está diciendo que los pastores deben ejercer su ministerio aplicando las leyes del reino de Dios a todas y cada una de las familias de la iglesia. Entonces, ¿qué debe hacer el pastor? Debe ir a cada familia y debe decirles claramente cómo es que deben vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Deben ir creciendo en santidad y deben ajustarse a la palabra de Dios. Pero esto es algo interesante. Seguramente en el trabajo de Timoteo se iba a encontrar con personas que estaban desobedeciendo la voluntad de Dios y estaban pecando. Y fíjense lo que le dice Pablo, y siguiendo el consejo de Dios, dice, el consejo o la corrección pastoral deben hacerse de acuerdo a lo que requiere la edad y el sexo de cada una de las personas. ¿Qué está diciendo nuestro texto? Nuestro texto está diciendo que es importante el cómo se aplica la verdad. No solamente decir la verdad, sino cómo. Amonesta, dice, a un hombre mayor como lo harías a tu propio padre. A las jóvenes
como a los jóvenes como a hermanos, a las mujeres mayores como a madre y a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Hermanos, si ocurre un problema recurrentemente entre nosotros, es que decimos la verdad sin ningún tipo de piedad. Y como estamos seguros de que estamos diciendo la verdad, no nos importa cómo lo decimos. Pero para Dios es importante tanto el qué como el cómo. ¿Y qué pasa? Si decimos la verdad sin amor, estamos siendo legalistas. Y sabe, estamos propensos a herir. Pero si solo enfatizamos en el amor, sin corregir, el error es que estamos llevando a las personas hacia el libertinaje. Así que miren qué difícil que era el trabajo de este joven. Timoteo tenía que ir a las familias y si había una persona mayor que estaba pecando, debería corregirle y decirle, esto no es lo que a Dios le agrada, debes sujetarte a la voluntad de Dios en su palabra, pero debía hacerlo con respeto, con amor, tratando de no herir a la persona. Debemos tener mucho cuidado y cada caso debe hacerse de acuerdo a lo que la necesidad nos esté llamando. Si el pastor debe corregir a una mujer mayor, debe hacerlo pensando en cómo lo haría con su propia madre. Si debe tratar con una joven, debe hacerlo con total pureza. Y si debe hablar con un joven, debe hacerle como a su propio hermano, en amor. Pablo prosigue. Versículo 3 dice, ahora entra en otro grupo de personas que también incluye el vínculo familiar. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y mire lo que dice el versículo 8. Y ahí recordemos la línea melódica de nuestro pasaje, de nuestra carta. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, apostató. Y esto es importante porque algunos pueden decir, esta persona dejó de creer la sana doctrina, apostató. Pero acá no está diciendo que no dejó de creer la sana doctrina, sino que dejó de practicarla. Entonces, a veces las personas apostatan porque no practican lo que creen. Y Pablo advierte. Dice, la persona que no provee para lo de su casa, que no ayuda a las personas que están en necesidad en su propia casa, apostató en la práctica. Y es peor, dice la Biblia, nuestro pasaje, que un incrédulo. Se apuesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Le agregué 10, perdón, pobre, no. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas jóvenes no admitas. Porque, y fíjense la experiencia, lo que había pasado. La experiencia de Pablo es transferida a Timoteo. Porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Versículo 15, otra vez la piedra cayendo, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, apostataron. Y si algún
creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para la que en verdad son viudas. Ahora mire, Pablo habló de los ancianos, habló de las ancianas, habló de las jóvenes y ahora habla de las viudas. ¿Qué dice el reino de Dios o cuáles son las reglamentaciones del reino de Dios para tratar a este tipo de personas? La palabra de Dios dice que la familia directa debe y tiene un compromiso y una responsabilidad de ayudar a esas personas que los criaron a ellos. Deben honrar, deben ayudar, deben asistir y deben estar con estas personas que han quedado sin sustento, porque una viuda en ese momento era una persona que no tenía posibilidades de sustentarse a sí misma, porque no habían trabajos para este tipo de personas en esa época. Así que lo que está diciendo Pablo es que la iglesia tiene un ámbito en el cual debe ayudar a las personas que están pasando necesidad, pero si estas personas tienen familiares que están trabajando o que tienen recursos, ellos son los primeros que deben ayudar a esa persona y no es la iglesia. Por otro lado, vemos que las mujeres tenían una responsabilidad en la iglesia y era que debían visitar, acompañar, estar con las personas que estaban pasando necesidad. Casi siempre las ancianas debían ayudar a las jóvenes y ellas debían enseñar cómo deberían vivir sus vidas cristianas y cómo deberían honrar a sus esposos. Ese era el trabajo. Pero algunas, que eran jóvenes, recibían este sustento, se ponían en la lista y en vez de ir a colaborar y hablar del reino de Dios, se ponían a chismosear y a hablar mal de los hermanos. Entonces dice Pablo, estas personas, en vez de ser beneficio, están sacando los fondos de la iglesia y encima están siendo de mal testimonio y además apostatan de la fe. Hermanos, es muy importante y tenemos que tener en cuenta que la iglesia debe ayudar a las personas que están en necesidad, pero se debe tener mucho cuidado de a quién se le está ayudando y por qué causa se le está ayudando. Aquí vemos cómo Dios se interesa y manda que se tenga cuidado especial de este tipo de casos. Pero el Señor, además de tener cuidado de la necesidad, el Señor también tiene cuidado de cómo se administran los recursos de la iglesia. No es andar tirando plata por ahí o ayuda por ahí a cualquier persona. A veces creemos que porque repartimos bolsa de comida la gente se va a convertir. ¿Usted qué cree? ¿Va a pasar? A Jesús no le resultó, así que tampoco a nosotros. El que hizo multiplicar los panes y los peces es el mismo que mandó a que se junte lo que se sobró y que se guarde. El reino de Dios tiene cuidado de los necesitados, pero en el reino de Dios también es importante cómo se administran los recursos. Y todo eso está arreglado en la palabra de Dios, porque es su reino. No son nuestros recursos, son de Él. Hermanos, a veces decimos, yo tengo tanta plata en el bolsillo. Error, hermanos, si vos sos creyente verdadero, eso no es tuyo. Esa no es tu plata. Si sos un creyente verdadero. Ahora, si sos un avaro, entonces no sos primero del reino de Dios, sos un idólatra, ese es tu ídolo, y estás amontonando para tener paz. Pero en el reino de Dios, todo es de Él. Ahora Pablo prosigue, avanza con otro grupo, y él toca el tema de los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla,
y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En este pasaje vemos que Dios tiene cuidado también de la persona que está a cargo de la predicación. Y mire su Biblia, mire ahí. Mire lo que dice. Mayormente los que, ¿qué dice? ¿Está acá? ¿Los que dice? Mayormente los que. Hermanos, la predicación de la palabra de Dios para Dios y para la iglesia debe ser entendida como un trabajo. Me gusta mucho la historia que cuenta el pastor Sugel, que una vez hablaba con un niño de su congregación y le pregunta al niño, ¿usted a qué se dedica? Dice, yo predico el evangelio. Ah, entonces no trabaja. La gente culturalmente cree que la persona que se dedica a la predicación es un vago. Yo le invitaría. Le diría, bueno, predicá de acá, venite y presentate. Si lo haces como corresponde, hasta tus tuétanos van a ser quebrantados. Y tu alma va a ser quebrantada. Y vas a sentir el peso de la congregación y la responsabilidad de hablar delante de Dios y de parte de Dios. Pero si lo haces como estos vagos ilusorios, llenos de embustes y de mentiras, te va a parecer una liviandad. Y hasta tal vez te guste y lo disfrutes. Pero la Biblia dice que los ancianos que trabajan diligentemente en la predicación deben recibir doble honra. ¿Y a qué se refiere con esto de doble honra? Primero, el aspecto principal es que deben recibir un salario digno. Los pastores que predican muchas veces llevan a sus familias con ellos. Y muchas veces ellos salen porque son llamados, pero sus hijos no fueron llamados. Y la iglesia debe proveer para que esos hijos vean que la iglesia honra el trabajo de sus padres, para que cuando tengan la posibilidad de decidir, digan, esta gente realmente valora lo que vos haces, y no se endurezcan en su corazón. Decía, te sacrificaste tanto, hiciste tanto, y lo único que recibiste fue nada. Algunos creen que honrar a un pastor es hacerle un buen funeral cuando se muere. Y eso es todo. Qué bueno era. Sí, yo recuerdo. En el reino de Dios, bajo las leyes de Dios, a los ancianos, la iglesia le debe la honra de que ellos puedan vivir bien. Bien, hermano, bien. A veces creemos que un vendedor de alcohol, un vil vendedor de alcohol, o un vil vendedor de medicamentos, tiene que ganar mejor y el pastor tiene que sufrir. Porque tiene que sufrir el siervo de Dios. Y alguno una vez me dijo, lo que pasa es que yo le quiero ayudar a ser humilde. No lo ayude así. ¿Eso saben qué es? No respetar las leyes del reino de Dios y no obedecer lo que Dios dijo. La iglesia le debe honra a los pastores que se dedican a trabajar en la predicación bíblica. Porque Jesucristo dijo que el obrero es digno de su salario. Y no se debe poner bozal al buey que trilla. Ahora, algunos se van de mambo con la honra y ya. Le dan tanta plata que el pastor anda en un auto todos los meses nuevo, barrio privado, no sé cuánto, tiene más propiedades que la aloe vera. No es eso. Hermano, pero tampoco tiene que pasar necesidad. No, hermano, tiene que estar bien. La iglesia debe esforzarse y debe tener en cuenta como primera prioridad la honra que este hombre debe recibir. Esa es una. ¿Cuál es la otra? La otra honra es, dice nuestro texto, que no se deben aceptar acusaciones de cualquier tipo contra los siervos de Dios. Hermano,
cuando una persona va a predicar el Evangelio, lo primero que va a hacer es que va a sentir un peso tremendo. Hola, Jonah. Y lo segundo que va a pasar es que las personas que están en su entorno van a empezar a acusarle. Y la iglesia debe blindar a esa persona y no aceptar acusaciones de cualquier persona. Muchas veces, y va a pasar, que van a querer acusarle, y estas personas tienen un testimonio horrible. Nunca se comprometieron con la iglesia, nunca tuvieron un buen testimonio, son personas que nunca se preocuparon por otros. De hecho, todo el tiempo están exigiendo que se le ayude, pero estas personas muchas veces van a decir, no, el pastor no me ayuda, o no hace esto, o no hace lo otro, y lo van a querer acusar. Y la iglesia debe poner en la balanza y decir, no, antes de que este hombre sea levantado, nosotros vimos su testimonio. ¿Y estos qué testimonio tienen? Este es un fornicario, este es un mentiroso, este es un estafador. ¿A quién creemos? La iglesia debe darle la honra, proteger, velar por quien está trabajando, quebrando su propio corazón a la luz de la verdad, velando por su familia y velando por cada uno de ellos. Pero puede haber casos, de hecho, tristemente los hay, de que tal vez haya ancianos que pecan, y estamos hablando de un pecado que no es destituyente, puede ser que tenga algún pecado, una debilidad, y la Biblia dice que estos ancianos deben atravesar un proceso, ser llamados y exhortados primero en privado, y si ellos no se arrepienten, entonces recién allí deben ser reprendidos públicamente. ¿Por qué? Porque el cargo que están ejerciendo es un cargo público. Así que miren qué interesante, ¿eh? Dios tiene cuidado y ha arreglado en su reino cómo es que se debe tratar a este tipo de personas que son los pastores de la iglesia. Los que tienen en su responsabilidad y bajo sus espaldas el privilegio, pero también la carga de mostrar cuáles son las leyes del reino. Por otro lado, dice que estos hombres no deben ser elegidos así como a la ligera, sino que deben hacerse de una manera lenta y deben ser probados. Por eso nuestro texto en el versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, el versículo 23 lo vamos a leer entre paréntesis, pero dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y ahora sigue, ¿cómo debemos mirar a los candidatos a los ancianos? ¿Alguien me puede prender el aire porque me va a dar algo? Por favor. Necesito la honra del aire acondicionado en este momento. ¿No? Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué está diciendo Pablo? Para que se levante un anciano debes probarlo primero y eso lleva un proceso. Dice, algunos cuando están siendo preseleccionados al ministerio vienen y sus pecados le preceden. O sea, antes de llegar al ministerio ya pecaron y dice no. La iglesia dice no, esta persona no puede ser. Pero algunos, sus pecados se manifiestan después. Entonces, después de que son probados. Entonces la iglesia y los pastores que ya están en el cargo deben probar una y otra vez a esas personas. No debe ser un vago que no quiera venir a orar. No debe ser un vago que no quiera servir. No debe ser un vago que no tenga compromiso con la iglesia. No debe ser un vago que no quiera leer su Biblia o tener un estudio o no se quiera preparar. La persona a los cuales va a servir a la iglesia debe ser una persona comprometida.
Y debe cumplir los requisitos, debe ser irreprensible, se debe llevar bien con su esposa. Hola. Debe amar a su esposa. Pero, además, mire esto, en el reino de Dios se presta cuidado a la salud del anciano. Hermanos, a veces cuando un pastor está enfermo, nadie le pregunta ni cómo está de su estornudo. No le importa si está enfermo, si no le pasa algo. La iglesia debe velar, y Pablo velaba. Le dice, ya no tomes más agua. Hermanos, en Medio Oriente, hasta el día de hoy, tomar agua es muy perjudicial para la salud porque el agua es muy sucia, no es potable como la nuestra, la que tenemos acá. Y tomar agua producía muchas veces que las personas tengan enfermedades de disentería o enfermedades del estómago. Entonces, Pablo le decía, se preocupaba por la salud del ministro. La iglesia debería poder ayudar a los ministros, proveerle de algún medio, de que tenga algún tipo de seguro médico. Por lo menos, hermano. Y le dice Pablo que tome poco vino. ¿Eh? La palabra de Dios lo arregla todo. Dice, toma vino porque te va a ayudar para tu salud, pero toma poco. Acá vemos que Dios reglamenta cómo debe ser la relación entre los pastores y la congregación. Y además, Dios regula hasta la salud del ministro. ¿Cómo debe cuidarse la salud del ministro? Los hombres de la congregación que están siendo alimentados por la palabra de Dios a través de ese hombre que se está sacrificando deben tener cuidado aún de la salud de estos ministros. Y también se tiene en cuenta cómo se debe seguir los pasos para la ordenación de los futuros candidatos al ministerio. El reino de Dios está muy bien detallado. Ahora, vamos a otro ámbito, que es el ámbito del trabajo. Y ya termino. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengas en menos por ser hermanos, sino sírvanle mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Claramente, en este tiempo no tenemos este régimen de esclavitud, pero lo que se traduce muy bien es que cómo debe ser la relación entre un jefe y un empleado. Yo escuché con mis propios oídos que muchas veces los creyentes no querían tomar a creyentes porque los creyentes no trabajaban. O faltaban más que los no creyentes. O se enfermaban más que los no creyentes. Me quedé en mi casa a orar, hermano, disculpame. No, venía a trabajar. Claramente vemos que Dios no deja ningún área de la vida de sus escogidos que Él decidió salvar sin que sea afectado por su voluntad. Le cuento una, no, porque esto está fuera de repertorio, hermano. Una vez un joven me dijo, yo quiero servir al Señor. ¿Ok? No, pero yo no quiero trabajar, no quiero que el trabajo me estorbe. ¿Ok? ¿A qué te dedicas? No, mi papá es una persona que no se define todavía en el cristianismo, pero él tiene una empresa, pero yo no quiero trabajar, yo quiero venir acá, a la iglesia, a servir. ¿Hacer qué? No, y estar, acompañarle, servir al pastor. ¿Y qué haces cuando le dices? No, le llevo el mate, le hablo, y estoy ahí. Anda a trabajar, hermano. Porque todo, y esto es el peligro, que creemos que se polariza y creemos que los hijos de Dios tienen este pensamiento dualista, que hay un área en nuestra vida que no está regida y que en esa área reina Satanás y es malo, casi siempre en el trabajo.
No, y hay otras áreas que sí está Dios, que es en la iglesia. Pero no en todas las áreas de la iglesia, porque la limpieza, ahí está Satanás también. Pero en la alabanza y la adoración, no, sí, ahí me gusta. No, hermanos, no hay nada en nuestras vidas salvadas por el Rey de Gloria que no deba ser afectado por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo debe hacerse para la gloria de Dios, al punto de que si te masticas un chicle, debe ser para la gloria de Dios. Todo, inclusive la relación laboral, todo. Y Dios está interesado en que vivamos vidas totalmente para Él. Todo, para su gloria. Bueno, en conclusión, las personas que son llamadas por Dios son llamadas para vivir en su reino. Como consecuencia, en este reino hay leyes y normas. Y todo debe hacerse para su gloria. Y las personas que están en la iglesia local deben aceptar el hecho de que Dios los salvó por su gracia para que vivan en comunión con otras personas, siendo como una ciudad que se estableció sobre una montaña a las que todos miran. Pero si las personas están en su casa y no aceptan el señorío de Cristo, o en definitiva no aceptan que Dios decidió salvarlos y ponerlos en una iglesia para que en la iglesia sus vidas sean regladas y sean ministradas a través de hombres calificados, entonces hay solamente dos posibilidades. Una es, no conocen la voluntad de Dios, no conocen la voluntad de Dios para sus vidas y están desobedeciendo por ignorancia. O la segunda posibilidad es, conocen la voluntad de Dios y están desobedeciendo porque están apostatando. ¿Lo ve? Parecía difícil, pero no lo era. Si realmente somos hijos de Dios, vamos a dejar que Dios regule nuestras vidas y lo va a hacer a través de su palabra, a través de la instrucción, a través de la corrección que Dios nos va a hacer a través de hombres calificados. Nuestro texto comienza diciendo hombres que gobiernan bien. ¿Y saben qué? Nos vamos a dejar corregir, nos vamos a dejar pastorear. Vamos a dejar que otros hermanos maduros escuchen cuáles son nuestras debilidades y ellos van a orar por nosotros y nosotros vamos a aceptar los consejos que están en la palabra de Dios. Vamos a aceptar los roles que fueron asignados por Dios. Y la persona que esté ministrando y que ha sido elegido por la iglesia, reconociendo el don que Dios le dio, no lo va a hacer de una manera autoritativa, sino que lo va a hacer con total respeto, mirando a los hombres mayores que él como a sus padres, a las mujeres más grandes como a sus madres, a los hermanos de su edad como hermanos. Lo va a hacer en amor. No va a querer imponer su autoridad, aunque la tiene. Ahora quiero preguntarte, con una mano en el corazón, no levantes la mano, pero ¿estás aceptando el plan de Dios para tu vida? ¿Estás aceptando que Dios tiene reglado todo en su reino? ¿Estás viendo como la voluntad de Dios como algo saludable para tu vida o estás de alguna manera esquivando la voluntad de Dios? Por otro lado, quisiera decirte que en el reino de Dios Él tiene cuidado de todos. Amén. Tiene cuidado de que se diga la verdad, pero también tiene cuidado de que esa verdad se diga en amor. Tiene cuidado de las personas en necesidad. Tiene cuidado de los ancianos.
tiene cuidado de la salud de los ancianos, tiene cuidado de cómo se reglamentan las relaciones en el trabajo. Hermano, en el reino de Dios tus cabellos están contados. Ni uno solo cae a tierra si Él no lo permite. Él tiene cuidado de las aves. En el reino de Dios está todo bajo su cuidado. Amoroso y tierno. En el reino de Dios está establecido que puedas crecer y desarrollarte y que puedas dar frutos ayudando a otros. Amén. Todo eso ocurre en el reino de Dios que está en la iglesia. Amén. Pero algunos muchas veces no quieren aceptar el llamado para ingresar a este reino. Y saben, hay una sola manera de entrar al reino de Dios, y es por la puerta, que es Cristo. El que por mí entrare será salvo. Dice la Biblia. Cuando yo era chico, mi papá trabajaba en el banco y él me llevaba al Banco del Chaco, y en la entrada hay una puerta giratoria. ¿Usted la vio alguna vez? Yo tenía un problema con esa puerta, porque yo entraba y en vez de entrar salía otra vez. ¿Qué pasó? Yo iba empujando, como era chiquitito, hacía mucha fuerza y terminaba afuera otra vez. Y decía, algo está mal acá. Y volvía a entrar, hacía fuerza y salía. Hermanos, a veces creemos que podemos entrar al reino de Dios teniendo una vida moralmente buena. Dios me va a aceptar porque yo no le robé a nadie, no le maté a nadie, soy bueno. Esas personas que pintan una fachada de moralidad quieren ingresar al reino de Dios por sus propias obras y van a terminar afuera. La única manera de entrar al reino de Dios es creer en Jesucristo y arrepentirte de todo tu corazón y aceptar las leyes de su reino. Amén. ¿Estás en el reino de Dios? Amén. Si tienes dudas, si no estás seguro o sabes que no estás en el reino de Dios, no te vayas de aquí sin entregar tu vida a Cristo. Y no te vayas de aquí sin hablar con alguien de la necesidad de tu corazón, de que seas salvado y lavado en la sangre de Cristo. Y si no quieres hablar conmigo porque tengo una cara fea y grito mucho, hay hombres que van a escucharte y van a guiarte a los pies de su Señor. Él te está llamando para que entres a su reino. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y bueno en gran manera. Nos llamaste por amor a tu nombre. Y nos pusiste, Señor, en la casa de restauración para hacernos de nuevo, para cambiarnos. Señor, queremos aceptar tu voluntad. Queremos aceptar las leyes de tu reino y queremos vivir para ti. Ayúdanos, Señor. No queremos apostatar, queremos permanecer. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.